Hola, mi nombre es Ariana Iroe Luna Vázquez de la Universidad del Valle de Grijalva. Actualmente estoy cursando el bachillerato. Soy del grado quinto A de la materia de Derecho. Hoy les voy a hablar acerca de lo que es la organización política de México. Bien se sabe que gobernar un país no es algo sencillo. Siempre hay muchos problemas y los gobernantes tienen que organizarse para darle solución. Si una sola persona o un grupo de personas quiere solucionarlos todos, seguramente no se dará abasto o los arreglará tan a su manera que una buena parte de la población quedará inconforme. Por eso, en nuestro país, el poder o el gobierno está dividido en tres grandes grupos de personas que se reúnen a discutir para tomar las decisiones más importantes sobre lo que sucede en los distintos espacios de la vida de nuestra sociedad. Estos grupos o poderes, que conocemos con el nombre de poderes de la federación, son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, que a continuación te explicaremos cada uno de ellos. ¿Qué es el poder legislativo? El poder legislativo se deposita en un Congreso General que se divide en dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Legislar significa crear o modificar las leyes. Es así que los miembros del Poder Legislativo se reúnen continuamente para discutir las leyes que rigen a nuestro país y hacerles cambios que las adecúen a los tiempos presentes. También se reúnen para crear nuevas leyes y resolver problemas que no habían surgido antes, como veremos más adelante. La elaboración o modificación de las leyes vigentes se hace a través de la discusión de iniciativas que pueden presentar los mismos diputados y senadores, el presidente de la República o las legislaturas de los estados. Detengamos un poco en cómo toda la sociedad puede estar representada en el poder legislativo. Ya dijimos que en nuestro país la soberanía reside en el pueblo, es decir, las mexicanas y los mexicanos tenemos el derecho de decidir cómo gobernamos y bajo qué leyes debemos organizarnos para vivir mejor. Ese derecho, como ya sabemos, lo ejercemos a través de nuestros representantes, a los cuales elegimos a través del voto. El hecho de que los representantes del pueblo sean elegidos por una mayoría de gente es fundamental para que exista la democracia. Sin embargo, la experiencia nos dice que las minorías también deben ser escuchadas. Cada uno de los seres humanos del planeta Tierra ha creído alguna vez que tiene la razón, aunque todos le digan que está equivocado. En estos casos, lo que menos se pide es que lo escuchen. Por eso, se ha decidido que algunas o algunos representantes del pueblo puedan llegar a las cámaras con un solo mínimo de votos a su favor. Es decir, si un número suficiente de personas, aunque no sea la mayoría, vota por ellos, pueden entrar a la discusión. Esta forma de elección por un mínimo de votos se llama representación proporcional y existe en nuestro país para hacer más amplia la vida democrática. Ahora bien, ¿qué es el poder ejecutivo? Ejecutar en este caso significa echar algo a andar. No es suficiente que el poder legislativo cree las leyes. Alguien las tiene que establecer las condiciones para que se puedan cumplir. Para empezar, alguien tiene que publicarlas para que la gente las conozca. Esta labor recae en el Poder Ejecutivo. Cada estado de la República tiene su propio Poder Ejecutivo. Además, el país como su totalidad, es decir, la Federación, tiene el suyo propio. El Poder Ejecutivo de la Nación está en manos del Presidente de la República y el de cada estado está en manos de un gobernador. Tanto el presidente como cada gobernador son elegidos por votación popular. Ahora bien, ¿el presidente personalmente administra todo y crea cada uno de los reglamentos? No. Para empezar, se escoge una persona de su total confianza y le pide que lleve a cabo estas tareas. Esa persona será conocida como secretario o secretaria de la Educación. Además, existen una secretaria o secretario de la Salud, otro de Trabajo, otro de Ecología y varios más a quienes el presidente designa para que cumplan las leyes de la Constitución. Continuamente el presidente se reúne con ellos para ver cómo van las cosas. Por cierto, el grupo que forma todos los secretarios del Estado se llama Gabinete Presidencial. ¿Qué otras cosas hace el presidente? El presidente puede proponer nuevas leyes al Poder Legislativo o sugerirle que haga cambios a las leyes que ya existen. El presidente está al mando del Ejército, de la Policía Federal y de la Marina, y como aprobación previa de la Cámara de Senadores, puede mandar la actuación de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior del país, si así fuera necesario.
El presidente es el supremo representante de México ante cualquier otra nación del mundo. En fin, las funciones que tiene el presidente son muchísimas, pero es muy importante saber que en México es un estado de derecho, y esto quiere decir, entre otras cosas, que todos debemos actuar de acuerdo con el orden jurídico que nos rige, es decir, cumpliendo con el conjunto de leyes que se encuentran en nuestra Constitución. Por eso, en nuestro país, cuando un presidente toma posesión de su cargo, antes que nada, tiene que hacer el juramento de que cumplirá y hará cumplir la Constitución y todas las leyes en vigor. Bueno, ¿qué es el Poder Judicial? La palabra judicial tiene que ver con la palabra justicia y con la palabra juez. El Poder Judicial estudia las leyes creadas por el Poder Legislativo y con este conocimiento juzga a quienes cometen faltas. Recordemos que las leyes no son perfectas. Ninguna de ellas nos dice cómo debemos actuar en cada momento de nuestra vida. Cada vez que una persona llega ante un juez para recibir justicia, el juez se enfrenta a un caso nuevo, un caso que nunca había visto antes. En estos momentos, no le basta abrir la ley, leer un párrafo y decir, tiene usted que pagar una multa de tanto o cumplir años en la cárcel. El juez tiene que dar su propia interpretación de la ley y decidir quién tiene la razón en un conflicto entre particulares o qué tan grave es la falta y qué tipo de ley o castigo merece. Por eso, en toda la sociedad, los jueces son una de las personas que más respeto nos imponen. Las faltas a la ley tienen diferentes niveles de importancia y son tratadas en tribunales distintos. En México, el tribunal más importante se llama Suprema Corte de Justicia. La conforman 11 jueces que reciben el nombre de ministros. Ellos duran 15 años en el puesto y son designados por el Senado de la República, a partir de una terna propuesta por el Ejecutivo Federal. Como es de suponerse, la Suprema Corte de Justicia trata solo de casos muy complicados o casos que estén implicados el bienestar de la nación. Para otro tipo de conflictos existen tribunales menores, cuyos jueces son nombrados por un órgano del Poder Judicial de la Federación llamado Consejo de la Judicatura Federal. La experiencia es una de las principales armas que tienen los jueces para impartir justicia. Ya hemos dicho que cada caso de justicia es único. Sin embargo, como es natural, algunos de ellos tienen aspectos semejantes. Cuando los jueces se enfrentan con 2 o más casos semejantes, van adquiriendo cierto tipo de experiencia y ya saben más o menos cómo tratarlos. En ocasiones, a los ministros de la Suprema Corte les toca juzgar a varios parecidos. Sin embargo, aunque sean parecidos, no siempre los ministros les dan la misma sentencia. No obstante, cuando ocurre que 5 veces seguidas las sentencias resultan iguales, los ministros anotan estas diciendo, ahora por la experiencia sabemos que este tipo de estos casos deben ser sentenciados así. Ya a partir entonces, esas sentencias serán ejemplo a seguir para todos los jueces del país. Esta forma que llenen las y los ministros para registrar y difundir su experiencia se llama jurisprudencia. Es importante saber que la ley no solo rige la vida de los ciudadanos, también pone reglas a las empresas e incluso a las instituciones gubernamentales. Hasta los estados de la República o los poderes de la Federación llegan a cometer faltas. Y sí, se desatan conflictos legales entre 12 o más estados o entre poderes federales. Por ejemplo, entre el presidente de la República y la Cámara de Diputados. El Poder Judicial puede intervenir para resolver el asunto. Hasta aquí hemos visto cómo estamos organizados los mexicanos. Ahora sabemos que en México la soberanía reside en el pueblo, que nuestro país es una república representativa, democrática y federal, y que existen 3 poderes de la federación, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ahora, gracias a esta información, podemos entender la importancia y la organización de estos. Muchísimas gracias por su atención.